Bendecimos tu nombre en esta mañana. Y así como lo hemos declarado, lo hemos cantado, hoy, Señor, anhelamos que sea tu presencia la que guíe nuestras vidas, nuestros inicios de año, todos y cada uno de los que estamos acá y de los que miran cada uno de los videos y las transmisiones online. Señor, anhelamos que seas tú quien dirija, bendiga y haga perseverar, haga prosperar, haga, Señor, avanzar nuestro año. Hoy traemos no solamente como primicia, Señor, nuestra vida, nuestro tiempo, sino traemos también nuestra alma, mente y corazón para recibir de ti, porque solamente lo que es recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Y anhelamos, Padre, que en este inicio de año y en este primer servicio, la voz de tu palabra y de tu espíritu nos hable y nos hagas entender que si nosotros buscamos un año 2026 lleno de gracia, de vida y de verdad, lo único que tenemos que hacer es rendirnos a la voz de tu palabra, obedecer el mandamiento y tu camino, vivir en santidad para ti, para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de esta ley o de este libro, como le dijiste a Josué, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy nos consagramos bajo la unción de tu palabra y te pedimos, Señor, que nuestro arranque sea próspero, próspero en ti, próspero en la palabra, próspero en la oración, próspero en el entendimiento y el discernimiento de tu voz, para que podamos cumplir la obra para la cual tú nos tienes acá. Bendecimos, Señor, Venezuela, oramos por cada familia, por cada habitante, y te rogamos que así como tú has intervenido usando diferentes medios para traer libertad a una nación, así te acuerdes de cada una de las familias, de cada hijo de Dios, de cada cristiano, te acuerdes de cada persona que aún no te conoce para que le des la dicha de conocerte. Oramos por nuestra nación que también se ve amenazada, que posiblemente se sienta aterrorizada. Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice tu palabra. Bendecimos México, bendecimos a cada nación, Señor, hispanohablante, bendecimos a uno de los inmigrantes legales o no legales que estén, Señor, en este país. Te rogamos que nos guardes y nos libres de todo mal. Que bendigas la nación de América, Señor, porque en ella radicamos, en ella vivimos. Y te pedimos que te acuerdes de América y que pongas tu mano de misericordia sobre nosotros y nos libres de todo mal. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso al Señor. Él ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros. Puede tomar su lugar. Es arranque de año, nuestro primer domingo del año, nuestro primer servicio, nuestra primer palabra, nuestro primer tiempo consagrado y dedicado a recibir de Dios. Y como les dije fuera del aire o antes de arrancar esta transmisión, prefiero vivir un cristianismo realista y prefiero vivir un cristianismo bíblico que un cristianismo lleno de ilusiones y promesas, de deseos de nuevo año, que llegamos al mes 12 y no los cumplimos. Quizás muchos no llegamos. No sé si usted sepa que hay una estadística muy interesante y muy chusca, pero en enero es el mes de las mayores ventas en los gimnasios. Enero y febrero son los 2 meses de mayor afluencia en cada uno de los gimnasios de cualquier país o de cualquier nación. Porque todo el mundo hacemos una promesa de empezar el año a cuidarnos, bajar de peso, volvernos más sanos. Y mucha gente tiene esa ilusión y arrancan con todo, pero sabe que los gimnasios se vacían por ahí de febrero, finales de febrero, marzo. Vuelven a su
a su membresía regular, porque gente desiste de sus planes y de sus proyectos dentro del primer mes, del segundo mes, porque se dan cuenta que hacer una promesa no es lo mismo que luchar por ella. No es lo mismo hacerse una promesa de fin de año para arrancar un nuevo año que luchar por eso. No es lo mismo creer en una promesa de un Cristo venidero que vivir para ese encuentro. No es igual. Creer en una segunda venida de nuestro Señor en las nubes, ya no como Cordero, sino como el Rey que viene a gobernar, que luchar por vivir para llegar a ese encuentro. No es lo mismo ser cristiano que ser cristino. No es lo mismo desear vivir para Dios que luchar viviendo por Él. ¿Verdad? O que vivir luchando. Vivir y luchar por esa promesa, por alcanzar ese objetivo. Y yo prefiero ser ese tipo de cristiano. Prefiero ser un cristiano realista que entiende que hay muchas dificultades en el proceso de conocer al Señor. No porque Dios es complicado, ni porque Dios esté lejano, ni porque Dios no se muestre, sino porque nos cuesta trabajo llegar a creer el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Y en el primer mensaje yo tengo algunas enseñanzas que Dios me ha dado para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra con una secuencia. Me gusta mucho predicar series porque entendemos un mismo mensaje más veces y lo podemos adquirir, lo podemos absorber de una mejor manera. Pero en la mañana, durante la semana, pero por la mañana le decía, Señor, ¿qué esperas tú de nosotros? ¿Qué esperas tú de nosotros este año? Porque todos esperamos o hacemos planes o hacemos propósitos para un año nuevo. Muchos de nosotros no sabemos qué nos depara el futuro. Otros podemos discernirlo o esperar algo. Tenemos una expectativa de vida, una expectativa de lo que puede pasar en el año según lo que hemos hecho en el año pasado, según lo que hemos sembrado, según los proyectos por los cuales usted ha orado, ha luchado, ha creído, ha sembrado en ellos. Podemos discernir más o menos algo que pueda venir, pero es bien importante para mí arrancar el año predicando. Y desde que yo me convertí al Señor y Él me alcanzó más bien, siempre le prometí a Dios y le pedí solamente una cosa. Le dije, cada año permíteme terminar el año predicando, arrancar el año predicando. Ese es mi mayor deseo. Yo no hago lista de propósitos para cada año. Yo creo en un propósito por el cual estoy tratando de vivir y de luchar para lograrlo en Dios, para alcanzarlo. Pero mi objetivo siempre es terminar el año con una predicación, comenzar el año predicando, porque para mí es lo mejor que le puedo dar al Señor. Dar a conocer su palabra, dar a conocer este evangelio que es tan rico, que es tan nutrido, que es tan bueno para nosotros y que nos hace prosperar en todas las áreas. Pero a veces decimos o traemos ante Dios muchos planes, traemos ante Dios muchas peticiones, traemos ante Dios nuestras situaciones, y no es que esté mal, pero prefiero ser de los que vienen y le preguntan a Dios, ¿qué quieres tú de mí en el año? Amén. ¿Qué quieres tú de mí? ¿A dónde me quieres tú llevar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿O de qué manera debo responderte al propósito o al estado donde me tienes? Siempre he querido eso. Ser una persona que le responda a Dios al llamado según lo que Dios le pida, no lo que yo quiero, porque todos tenemos deseos de prosperar en cualquier área y todos tenemos el deseo de hacer las cosas bien para Dios, amén. Todos lo queremos, pero usted se da cuenta que en el año fallamos y teníamos un objetivo y podemos desviarnos del objetivo y nos vamos y tomamos otro camino y llegamos a veces a fin de año castigándonos en la mente y en el corazón, pensando que no hicimos todo lo que le prometimos a Dios. Por eso para mí es mejor, más que hacerle promesas, es mejor decirle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Porque quizás yo puedo tener una lista de 12, 20, 30 deseos y a lo mejor Dios solo quiere una cosa de mí en este año.
Y si para Dios es solamente una cosa importante, pero yo la hago y la cumplo, entonces soy obediente. Y la palabra de Dios me enseña en el primer libro del profeta Samuel que para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio. No deroga ni elimina el sacrificio, sino que es parte de la obediencia, pero la palabra de Dios enseña que para Dios es superlativo la obediencia que el sacrificio o que las muchas actividades. Así que podemos nosotros querer tener muchas actividades para Dios, pero a veces Dios está buscando solamente un acto de obediencia. Y para llegar a cumplir ese propósito de mi año y para llegar a cumplir ese objetivo de obediencia que Dios me pide, pueden pasar años en el proceso, pero si yo no quito mi mirada de ese objetivo, tarde que temprano llegará tanto la promesa, llegaré a la meta, llegaré a alcanzar lo que Dios quiere. Libro del Génesis, capítulo 41, verso 37. Muchos de nosotros conocemos la historia de alguien al que siempre se le tituló como José el soñador. Pero resulta que José dejó de ser un soñador para ser una persona realista. Y Dios le dio la capacidad a este hombre, a este joven, a la edad entre los 16 y 17 años aproximadamente, cuenta la historia en el libro del Génesis, usted lo puede leer del 38 en adelante. La vida de José fue escogida específicamente con un plan. Y los primeros 2 sueños que Dios le revela a José y que Dios le muestra a José, hablaban de su futuro, hablaban de su propósito y hablaban de los planes que Dios tenía con él. Ahora, quiero que usted me regale su atención. Dios nada más tenía un plan con él. Le da 2 sueños para mostrarle un solo propósito. Y muchos de nosotros podemos tener muchos sueños, anhelos y ambiciones, pero a veces Dios quiere solo una cosa de nosotros. Y lo que yo puedo entender de parte de Dios y discernir por el Espíritu Santo que anhela a Dios de nosotros es que lleguemos a ser una iglesia de influencia que pueda sustentar con trigo y palabra a todo aquel que llegue a él. Porque mucha gente se hace esta clase de sueños y de propósitos ilusorios que desde mi punto de vista solamente alimentan el ego y la vanidad del corazón más que el espíritu. Y muchos se han propuesto alcanzar 3,000 almas para Cristo este año y no alcanzan ni a su familia. Otros se han propuesto llenar la iglesia de servidores y no disipulan ni al que está a su lado. Muchos se proponen hacer muchas cosas grandes para Dios y no es que el deseo esté malo, pero seamos realistas. La Biblia enseña que sin Dios nada podemos hacer. Que el pámpano fuera de la vid, nada hace. Y no lleva fruto, sino al contrario, se pierde y se seca. Y José, hijo de Jacob, de la casa de Israel, fue escogido para un solo plan. Pero en el proceso de llegar a ese plan, en el proceso para que él cumpliera el objetivo, el propósito para lo cual Dios lo llamó, hubo algo que se llamó desierto. Hubo algo que se llamó prueba, o nosotros hoy le decimos proceso, pero la Biblia lo habla como desierto, la Biblia lo habla como cárcel, la Biblia lo habla como esclavitud, la Biblia lo habla como rechazo, la Biblia lo habla como separación, la Biblia lo habla como dolor. Y todo eso fue para lograr que José llegara hasta el propósito que Dios tenía con él. Y sabe, la Biblia dice que José solamente tuvo 2 sueños al inicio de su llamado, al inicio cuando Dios empezó a mostrarse a su vida. Su padre Jacob le hizo personalmente una túnica de diferentes colores. Y los colores en la Biblia todos tienen un significado, pero solamente ese tipo de atuendo o de indumentaria se le daba al hijo virgen de la casa. Se le daba al virgen de la casa. Ese es uno de los significados en la cultura hebrea desde el principio, desde que Dios llamó a Abraham y fue creciendo la cultura para diferenciar a las jóvenes vírgenes de las que ya no eran vírgenes, usaban esta indumentaria, estas túnicas o estos enseres de colores. Y eso los diferenciaba entre la misma familia, pero los diferenciaba de otras familias también.
Porque en la antigüedad, para que una joven se desposara con otro joven, tenía que ser virgen. No sé si usted lo sabía. Y para diferenciarlas de entre sus hermanas o sus hermanos, los padres les obsequiaban, y cuando ellos mismos tenían el oficio y ellos mismos la creaban, les daban una túnica de diversos colores para atestiguar acerca de su virginidad. Cuando Jacob le regala y él mismo le diseña esta túnica a su hijo, lo hizo para diferenciarlo entre sus otros 11 hijos o 12 hijos. No sé si usted sabía que Jacob tuvo una hija que se llamaba Dina. Entonces tenía 13, ¿verdad? 12 varones y una mujer se mencionan en la Biblia. Entonces, para diferenciar a José, él le da esta túnica. Y resulta que cuando su padre le obsequia la túnica, José comienza a soñar. No fue la túnica la que le trajo los sueños, sino la túnica era un anuncio profético del propósito que Dios tenía con él. Porque sueños y visiones es un lenguaje de Dios que lo hace de una manera multiforme para mostrarnos un propósito. Hay 3 clases de sueños. Los sueños de tu carne, que son todas las ambiciones, anhelos y deseos que tú tienes en tu mente, en tu corazón, y que son muy parecidos a los que Satanás también tiene. Pregúntame por qué. Porque todo lo que proviene de nuestra carne se parece a lo que es natural, carnal, animal o diabólico, según la Escritura. Porque todo lo que proviene de la carne, carne es y perecerá. Pero Satanás también tiene sueños y también instala sueños en las personas y también trata de darse a conocer a través de un lenguaje espiritual. Y hay sueños que nosotros tenemos que son por cenar mucho y a veces son pesadillas y son cosas que la mente genera. Porque ustedes no entiendo el sueño. ¿Qué me querrá decir Dios, hermano? Comiste muchos chicharrones en la noche. No te preocupes. Pero realmente la tercera clase de sueños que son reales y poderosos son los sueños que provienen de parte de Dios. Y no estoy hablando de sueños como deseos o anhelos, no, sino estoy hablando literalmente cosas que nosotros miramos al estar en estado de adormecimiento, y hay un lenguaje espiritual llamado sueños y visiones que se presenta de esta manera porque Dios trata de darnos un mensaje para hacernos conocer su plan y su propósito. Hay 3 clases de sueños: los sueños de mi carne, de mi ego, de mi mente; los sueños de Satanás, que también instala para tratar de confundir a alguien, dentro de las cuales entran las pesadillas de terror; y existen los sueños que provienen de parte de Dios, como Dios hizo soñar a José. Su padre había soñado en Betel sueños. José estaba adquiriendo el mismo don otorgado por su padre, delegado por su padre, al entregarle la túnica de colores, no porque la túnica tuviera poderes, sino que la túnica era un anuncio de un plan que Dios tenía con José. Y José dice que comenzó a soñar un sueño y empezó a mirar, y usted puede estudiar esa, que es para muchísimo aprendizaje, pero a lo que voy es, cuando José comenzó a soñar, empezó a mirar el plan. Empezó a despertarse en él un propósito que él no conocía, que ya tenía y para lo cual había sido elegido. Y Dios quería una sola cosa de él: llegar a ser un gobernador y llegar a ser el preservador de su familia. Cuando Dios tiene un plan contigo, muchos de los que están a tu alrededor no te van a entender, perdónenme, sino al contrario, se van a levantar en contra tuya para hacer que ese sueño no se cumpla. Cuando tú le cuentas tus sueños, tus deseos, tus anhelos con tanta efusión, con tanta fe, con tanto ímpetu a alguien que no sueña de la misma manera que tú, no solamente te van a tachar de loco o tildar de loco, sino que se van a poner como tus adversarios. Porque la gente que no tiene ni visión, ni anhelos, ni propósitos en Dios, siempre está tratando de destruir al que sí los tiene. Y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente de la iglesia. Que la gente que no ve lo mismo en ti, que está en ellos, la gente que te ve diferente, se levanta en contra tuya para estorbar ese plan. Y sabe, Dios deja que eso suceda porque el trato de Dios no es con ellos,
El trato de Dios es contigo que portas el sueño. Amén. Que portas el plan. Por eso es que se levanta contra ti, no contra el que está a tu lado, sino es contra ti que tienes el propósito y que tienes el sueño. Así que José pasó por muchos procesos y vamos a leer la parte final de cómo se cumple lo que Dios le promete años atrás. Verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué había en José? Según el Génesis 41:38, el Espíritu de Dios. Quiere decir que los sueños no provinieron por la túnica, los sueños provinieron porque el Espíritu de Dios había sido puesto sobre José cuando su padre oró por él, cuando su padre le bendijo y cuando su padre lo diferenció de sus otros hermanos. Entonces el Espíritu de Dios que vino sobre José para hacerlo entender el plan, comenzó a hablarle a través de sueños y empezó a diferenciarse de los demás porque había Espíritu de Dios en él. Sin embargo, el proceso de José para llegar a donde estamos leyendo fue un proceso muy difícil y muy arduo, que aproximadamente duró 13 años y ahorita lo vamos a leer. Mire, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Verso 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Verso 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y lo dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Verso 46. Y era José de edad de ¿cuántos años? Dice ahí. Léalo conmigo. ¿Cuántos años tenía José? Verso 46. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y de sus alrededores. Verso 49. Y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. ¿Cuántos años tenía José en ese momento cuando fue presentado delante de Faraón? 30 años. La Biblia dice que cuando José comenzó a soñar, él tenía 17 años aproximadamente. ¿Cuánto le costó a José de ser el hijo de casa de un padre que tenía sueños, visiones y estaba delegando sobre su hijo su mismo propósito, su bendición? De ese momento hasta convertirse en gobernador de todo Egipto, ¿cuántos años le costó a José? 13 años aproximadamente. A veces nosotros buscamos que Dios de la noche a la mañana cumpla su plan cuando a José le costó 13 años. No estoy diciendo que nos deba costar el mismo tiempo llegar a donde Dios nos quiere llevar, pero sí estoy hablando de que muchas de las veces en nuestro afán de lograr lo que queremos, desperdiciamos mucho tiempo buscando nuestro propio plan cuando Dios tiene un propósito establecido y un tiempo de cumplimiento, y lo único que busca de nosotros es que nosotros busquemos ese propósito. Así que la Biblia dice
que José interpretó un sueño de un panadero y de un copero estando en la cárcel. Y cuando José estaba en la cárcel, 2 años después, a quien le interpretó el sueño, se acordó de José, que lo había dejado 2 años más en la cárcel. José le dijo, cuando tú salgas de aquí, porque tú vas a salir y vas a vivir, habla por mí a Faraón y dile que me saque de aquí, porque estoy encarcelado injustamente. ¿Sabe? La vida de José es uno de los mejores personajes para estudiar detenidamente. Porque cada una de las veces que José cayó en una situación que él no pidió, Dios, dice la Biblia, y Dios estaba con José. Primero lo vendieron sus hermanos, lo echaron a una cisterna. Le quitaron su túnica, lo dieron por muerto y lo echaron a una cisterna. Y dice la Biblia, y Dios estaba con José. Lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a unos ismaelitas como esclavo. Y dice la Biblia, y Dios estaba con José. Los esclavos lo llevaron a Egipto y lo vendieron al mercado de esclavos. Y dice la Biblia, y Dios estaba con José. Y estando José en esas situaciones, la Biblia dice que José seguía sirviendo y que hallaba gracia delante donde lo ponían, porque Dios estaba con él. Cuando el propósito de Dios está contigo, aunque las adversidades lleguen a tu vida, Dios está contigo y tendrás gracia delante aún de tus adversarios. El problema no es tu adversario, el problema eres tú que te vences antes del tiempo. El problema no es el propósito, el proceso solo va a madurar tu propósito, pero en ese trecho de recibir lo que Dios me dijo, al lograrlo, hay mucha gente que renuncia al propósito, como aquellos que se inscriben al gimnasio y a los 2 meses, por tanto dolor de músculos y de cuerpos, renuncian al gimnasio. Porque es más fácil volver a las hamburguesas que seguir en la dieta. Y es lo mismo a veces en la iglesia. Es más fácil criticar a los pastores, maldecir a la gente, renegar de la iglesia y salirse del plan que vivir para pagar el precio de mantener la fe. ¿Me explico? Es más fácil criticar lo que otros tienen, envidiar lo que otros hacen, lo que otros alcanzan, que luchar por el plan que Dios tiene conmigo. Es más fácil señalar con un dedo y acusar al que está a mi lado de lo que no hace bien, que vivir para ser el ejemplo de lo que se tiene que hacer. Por eso es que mi único propósito de cada año es pedirle a Dios que me diga qué quieres de mí. Porque muchas cosas yo puedo anhelar en mi corazón, pero quiero ser como José. La gente te puede vender a la cisterna, pero Dios te va a sacar de la cisterna. Te pueden vender al esclavismo, pero Dios te va a sacar del esclavismo. ¿Sabe? José cayó al mercado de esclavos. Esta es una historia muy interesante que ahorita no se la puedo contar, pero cayó al mercado de esclavos. Y cuando estaba en el mercado de esclavos, de ahí lo compró un hombre para hacerlo su siervo. Un hombre que era un militar dentro del ejército de Faraón en Egipto. Y era un hombre de posición. Cada vez que yo estudio la vida de José y cada vez que yo miro los detalles de los procesos de vida que sufrió José, me doy cuenta de cómo Dios lo llevó exactamente al lugar correcto, aunque parecía todo en su contra. Y en ese mercado de esclavos lo compró un hombre y lo llevó a ser su esclavo en su casa. Y estando en su casa, dice la Biblia que Dios prosperó a José. Cada vez que él estaba en algún lugar, Dios lo prosperaba, le daba gracia, pero siempre había algo que era un adversario para José. Siempre había una dificultad y pareciera que el plan tardaba tiempo en llegar y pareciera que el propósito de la vida de José no se dejaba dilucidar, no se dejaba ver, sino al contrario, José tuvo la oportunidad en 13 años de perder la fe y en 13 años se mantuvo con la misma visión y el mismo sueño de decir, Dios me dio este sueño y lo cumplirá. Mucha gente comienza en el evangelio y arrancan su primer año comiéndose al mundo entero. Evangelizan toda la nación. Pero cuando vienen los procesos de dificultad a su vida, donde Dios trata de madurar su propósito y la fe, desisten de la fe. Y escucho muchas historias de gente que dice, yo ya fui cristiano. Yo ya estuve en una iglesia. Recibí a Dios. Recibí esto, recibí aquello y esto. Pero no me gustó cómo me trataron, no me gustó lo que me pasó. Y
Y entonces veo a gente desistiendo del propósito y del plan. Y yo digo, es que nadie te dijo, chulo, que cuando vinieras a Cristo todo era color de rosa. Yo creo que te evangelizaron mal, porque la Biblia dice que en el mundo, o sea, en este tiempo, tú tendréis aflicción. Tú vas a tener aflicción. Y son palabras del Señor antes de partir y le dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Hey, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. No está diciendo pon tu confianza en el que te hiere o pon tu confianza en las cosas difíciles, pon tu confianza en las cosas buenas, en las cosas que tienes o en las que quieres alcanzar. No, dice él, pon tu confianza en mí, yo he vencido al mundo. Y lo que yo miro en José es que lo único en lo que él pensaba y en lo único en lo que él creía era, a mí me dieron un sueño. Me dijeron que 11 manojos de trigo se doblarían frente a mí. Y eso es lo que yo creo. A mí me mostraron un sueño donde 11 estrellas, el sol y la luna, venían y se postraban frente a mí. Y eso es lo que yo creo. Eso es lo único que creo. Lo vendieron como esclavo y estando como esclavo lo hicieron sirviente y lo hicieron el sirviente de confianza de la casa. Y siendo el sirviente de confianza de la casa, tuvo que salir huyendo por una persecución de una mujer. Y sabe, José dice que salió huyendo. Y cuando su amo lo encontró, cuando su amo lo buscó, no creyó su versión, sino que lo agarraron y lo echaron a la cárcel. Pero dice la Biblia que estando en la cárcel, fue el mejor preso. O sea, no importó si José estaba en la cisterna, siguió siendo el hijo que guardó el sueño. Lo vendieron como esclavo a una compañía de ismaelitas. Y estando entre los rebeldes, que eso es lo que significan los ismaelitas, estando entre los ismaelitas, siguió siendo el que guardaba el sueño. Lo vendieron como esclavo y entre los esclavos era el mejor esclavo. Lo dieron como sirviente y siendo sirviente fue el mejor sirviente. Lo metieron preso a la cárcel y como el preso se convirtió en el jefe de los presos. Tanto que el carcelero o el encargado de esa prisión le dio la confianza y José se paseaba en la cárcel, dice, dando los alimentos, sirviendo a todos los demás. Era el empleado de confianza del carcelero. Preso, pero con privilegios. Preso quizás, pero guardando el sueño. Y sabe, 13 años tuvieron que suceder, tuvieron que pasar para que José llegara un día a convertirse en lo que acabamos de leer. Nadie había mayor que José, excepto Faraón. Nadie tenía la misma autoridad que José. José se convirtió prácticamente en el papá de Faraón y en el precursor, en el preservador de todo Egipto, porque el propósito de Dios con él era solo uno: llegar a ser el que pudiera guardar la simiente que Dios había escogido en su padre. Y cuando el hambre vino a todas las naciones, cuando el hambre vino al desierto, cuando el hambre vino a todo su alrededor, el único que tenía las herramientas para seguir adelante era José. 13 años de su vida le costó llegar a ser el gobernador. 13 años de sacrificios, 13 años de procesos, 13 años de dolencias, 13 años de dolores y padecimientos, de rechazo, de esclavitud, de servidumbre. Pero Dios lo veía como un gobernador. Quizás tú estás pasando tu proceso de 13 años, pero Dios te mira gobernando. Dios te mira liderando. Dios te mira en una posición donde tú no te miras hoy, y es ahí donde Dios te quiere llevar. El único detalle es ¿cuánto tiempo resistiremos el proceso? ¿Cuánto tiempo resistiremos? ¿Cuánto tiempo dejaremos que nuestra fe supere nuestras emociones? Dejaremos que nuestra fe sostenga nuestra vida en los tiempos difíciles. Dice la Biblia que Faraón hizo tres cosas importantes. Número 1, le otorgó el reconocimiento por encima de todos sus gobernadores, por encima de todos sus generales del ejército, por encima de todo su equipo que él tenía, por encima de sus sacerdotes paganos, por encima de sus cultos, por encima de todo, y dijo: no hay otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Faraón era pagano.
Faraón ni siquiera adoraba al Dios de los israelitas. Faraón ni siquiera conocía quizás a ese Dios. Pero por un hombre que guardó su vida 13 años sufriendo el proceso de esperar la promesa en Dios, cuando llegó su momento, él mismo fue la muestra a Faraón de que el Espíritu de Dios estaba en él. Él era la muestra. Él era, con su forma de vivir, con su forma de ser, con su forma de interpretar, con su forma de haber soportado el plan. Él era la muestra de que el Espíritu de Dios existía. A veces nosotros nos hacemos muchos planes, pero no demostramos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque nos construimos muchos castillos en el aire, pero nada funciona. Y sabe, lo único que Dios quiere de ti es que tú seas la muestra de que el Espíritu de Dios es real en ti. Yo escucho mucho cristianismo ilustrativo. Nos ilustran muchas escenas, pero ninguna de ellas es real. Usted dele a Dios para que todo el año esté bendito. Y yo veo a cristianos en pobreza, en derrota y en fracaso, porque ese escenario no era real. El escenario real es lo que dice su palabra. Y no digo que no crean las primicias, al contrario, por eso estoy predicando esto, porque creo en el plan de Dios. Pero mucha gente promete e ilustra muchos escenarios que no son reales, cuando el escenario que yo miro es: Dios te da el sueño, la visión y el propósito, pero no puedes evitar el proceso para llegar a él. Y en ese proceso es donde muchos se quedan en medio del camino. Dios prometió que tú serías de influencia para esta ciudad, pero nadie dijo que no tendrías quien se levantara en tu contra. Nadie dijo que no te rechazarían. Nadie dijo que no estarías solo. Nadie dijo que no te sería fácil. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Así que cuando Faraón proclama a Josué, lo diferencia de toda una nación y dice: no hay otro tan sabio, entendido y en quien esté el Espíritu de Dios. No hay otro como José. Ese es lo primero que hace. Pregúntame, ¿qué significa eso? Para poder terminar. Número 1, dignidad. Lo que hace el Espíritu de Dios en tu vida es dignificarte, a llamarte imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué vivir de otra manera que no somos? ¿Por qué no darle la dignidad al Espíritu que mora en mí? Y la mejor manera de darle dignidad es obedeciendo. Es obedeciendo. Sin importar si el proceso es doloroso, es obedeciendo. Porque nadie dijo que tu proceso no sería doloroso. Pero cuando tú obedeces y te sujetas al propósito y al plan que Dios tiene, entonces Dios hace una diferencia entre tú y el mundo. Y la gente dice: no sé qué tiene usted, pero se me hace que usted sí es de los de veras. Se me hace que su Dios o el Espíritu que usted dice sí está en usted. Como que usted no lo escucho ni hablar lenguas, ni todas saltar como mucha gente dice, que brincan, saltan, corren, pero usted sí tiene fruto en su vida. Y el fruto de su vida me muestra que hay un Dios diferente. Número 2, la Biblia dice que Faraón se quitó el anillo. Diga por favor conmigo, ¿qué significa eso? Autoridad. El anillo en la Biblia servía para varias cosas, pero dos de las principales era porque los anillos tenían una marca específica. Esa marca servía para sellar los decretos, acuerdos o las cartas que provenían de la familia o de la casa de la familia de donde se enviaban. Pero cuando se tenía una posición de gobierno o de autoridad, era para sellar las leyes, los acuerdos, los decretos y todo lo que tenía que ver con poder. La Biblia enseña que un hijo pródigo que volvió a casa, su padre le dio vestido, o sea, lo dignificó y lo diferenció de otros. También dice que le puso un anillo. ¿Por qué? Porque el anillo es el símbolo de la autoridad. Y la Biblia dice que la marca que hay en ti de autoridad
Y el anillo que te fue dado es que hay un poder en ti llamado Espíritu Santo que te diferencia de los demás y que hay una sangre que está en ti que te lleva a la vida y a la salvación. Y que Dios te ha dado, dice San Juan, la potestad de ser hecho y ser llamado hijo de Dios. Si tu proceso está siendo difícil, solo acuérdate de la historia de José y recuerda que es que Dios me llamó a gobernar, a ser cabeza y no cola. Porque el fin de gobernar, el fin de diferenciarme es muy lindo. El anillo es la autoridad, la llave que Dios te da para que tú puedas influenciar. El poder es influencia. El dinero es influencia. Las palabras son influencia. Y lo que Dios quiere en nuestras vidas es que seamos una iglesia con influencia. Pero no en las cosas materiales de la vida, sino una iglesia con influencia en todos los ámbitos, no solo en lo material o en lo físico, sino en lo espiritual, en lo social, en lo colectivo, en todas las áreas. Dios quiere que seamos una iglesia que pueda gobernar por encima de otras culturas, proclamando a un Dios real, a un Dios que nos diferencia del mundo. ¿Sí me estoy explicando? Así que se quitó su propio anillo como símbolo de una cosa. Faraón siempre será un símbolo de Satanás también en la Biblia. Pero la Biblia dice que Jesús le quitó las llaves de la vida y de la muerte. El diablo ha perdido toda autoridad y toda influencia. Sigue generándola por gente que puede creer en él, no porque la tenga. El gobernador de la casa se llama Jesús. Amén. José es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso es que cuando Faraón se quitó el anillo y se lo dio a José, José tomó toda la autoridad por encima de cualquier otro para poder hacer o mandar en pro de ese lugar. ¿Sabes qué autoridad Dios te dio a ti como iglesia? La autoridad y el poder de bendecir a otros, no importando si te pagan o no con la misma moneda. Luego dice que lo hizo subir a un carro y pasó siendo proclamado por toda la nación, diciendo: arrodíllense frente a José. Esa autoridad o ese poder genera influencia. Y sabe, Dios nos dio la influencia y nos dio el poder para generar influencia en nuestro alrededor, pero una buena influencia. ¿Y sabe cuál era el fin de José? No es casualidad del nombre que le dieron. Y termino con esto. Luego le terminaré toda la historia. Pero la Biblia dice en el verso 45 que a José le cambiaron el nombre. Y cuando Dios te cambia un nombre o cuando alguien recibe un nombre, su identidad se transforma. Su identidad proclama algo nuevo. Y el nombre que le dieron a José se llamaba Safnat Panea. Ese nombre significa el Dios viviente que habla. El Dios que habla. Eso significa Safnat Panea. ¿Sabe qué es lo que hizo José? Juntó el trigo. Diga por favor conmigo, el trigo. El trigo es un símbolo de la revelación de la palabra. El trigo también es un símbolo de las almas. Pero el trigo en este momento es la figura de lo que va a alimentar o sustentar a todas las naciones. Y cuando José recibe la dignidad, recibe el anillo y recibe el carro, y Faraón se lo da, le da toda la influencia para que él pueda gobernar, ahora le dan un nuevo nombre. Y toda la historia de José cambia completamente. De venir de cisterna, de esclavitud, de servidumbre, de prisión, ahora era la persona con más influencia, salido de prisión. ¿Cuándo usted ha visto que un preso se convierta en un influyente? Eso solo lo hace Dios. Porque Dios mira el propósito, no tu condición. Dios mira el plan, no tu situación. Dios mira el resultado y el fruto, no el proceso. Dios no se queda en el proceso, Dios mira el resultado. Así que cuando le cambiaron el nombre a José y le ponen ese nombre
para que pudiera ser de influencia en toda la nación, lo que estaban proclamando era: Él tiene la palabra que nos da vida. Él tiene el alimento para sustentar nuestra vida. Él tiene el mensaje para nosotros. Él es la persona que mi alma necesita. Así que dice la Biblia que en 7 años, José se dedicó a reunir todo el trigo que él podía. Dice la Biblia que fue tanto, aquí en el verso 49, que no tenía número para contarse de la cantidad que reunió, de tanta abundancia que Dios trajo en 7 años que José profetizó. En 7 años que José entendió lo que venía. En 7 años de lo que Dios quería con él. ¿Será casualidad que José llegó al gobierno a los 30 años y que Jesús comienza su ministerio a los 30 años? Diga por favor conmigo, ¿por qué? Porque el número 30 es el número del sacerdocio. Cuando Dios llama a alguien para gobernar, tiene que tener la madurez que le da el proceso de su juventud para poder sustentar. Por eso es que no se es pastor de la noche a la mañana. Se es pastor por el desierto, no por el título. Se es ministro no porque fui a la escuela. Se es ministro porque he vivido el proceso de mi llamado bajo la bendición de Dios, padeciendo o sufriendo quizás, pero bajo el proceso de mi llamado para convertirme en ese gobernador. Por eso es que mucho líder se desinfla cuando se le cae la primera división, cuando se le viene la primera, se desinflan los líderes. Ya no voy a hacer yo nada porque la hermana me abandonó. Si a Jesús lo dejaron sus propios apóstoles, ¿quién te dijo a ti? Desinflado estás tú. Ay, es que mi grupo de hermanas, pastor, ya no quieren venir. No te vuelve líder el número de la gente. Te vuelve líder el llamado. Y lo que tú produces no es el número lo que define el liderazgo. Ay, es que ya no voy a ir porque somos bien poquitos. Es que no es el número lo que define tu llamado. ¿Sí me estoy explicando? La gente se desinfla en la primera dificultad. La gente se desinfla en el primer proceso. Ay, pastor, es que a mí me va muy bien antes de que yo me hiciera cristiana. Mire, yo vendía todo. Todo lo vendía yo en mi negocio y ahora que soy cristiana no se para ni las moscas. Y mucha gente desiste de su fe porque en el proceso de su preparación para convertirse en gobernador o gobernadora le suceden cosas. Pero sabe, diga por favor conmigo, deme un dato importante. ¿Sabe que el número 3 en la Biblia es el número de la victoria para los que creen? Para la gente rebelde es el número de la rebelión. Pero para los que creen en Cristo es el número de la victoria. ¿Cuántas vueltas le dieron a los muros de Jericó, si usted se acuerda? ¿Cuántas le dieron? ¿Cuántas fueron? Dígame un número, el que usted quiera. Se me fue el agua. Y tú, Israel, libro de Josué, le darás una vuelta diaria a los muros de Jericó durante 6 días. Y en el 7º le darás 7 vueltas. ¿Cuántas fueron? 7 más 6. 13. 13 vueltas y los muros de Jericó cayeron. Para los que creen, el número 3 es el número de la victoria. Cuando José llegó, alcanzó la victoria y comenzó a reinar después de 13 años. Y tuvo 7 años de prosperidad y 7 años adelante de dificultad. 13 años ya lo habían preparado para 7 de dificultad que vendrían. A veces nosotros pasamos más tiempo en el proceso que en la victoria, pero el proceso nos ayuda a soportar los tiempos difíciles que también vendrán. Amén. Por eso lo único que yo tengo que hacer es creer que el plan y el propósito está en Dios y seguirlo. Dejar que Dios me transforme mi identidad y reunir todo el montón. Dice que lo juntó el trigo a montones. Lo que yo debo de atesorar es un montón de la palabra de Dios.
Porque cuando llega el tiempo del hambre, diga por favor conmigo, ¿cuál es el tiempo del hambre? Cuando la gente te dice que ha perdido la fe. Cuando la gente te dice, es que yo ya no creo en Dios. Y usted le pregunta, ¿y por qué ya no cree? Es que el pastor fulano de tal me hirió. Es que el hermano de tal iglesia me hirió. Es que fulano de tal me saherió. Y usted le dice, ¿y qué dice la palabra? Pero ¿y si usted no conoce la palabra, con qué los va a hacer sanos? Porque el tiempo de las vacas flacas es hoy. El tiempo donde la gente no quiere ir, el tiempo donde la gente no quiere recibir a Jesús, el tiempo donde la gente está más ocupada en sus bienes, en sus proyectos, que en recibir la palabra es hoy. Los tiempos de la dificultad están frente a nosotros, pero sobre nosotros, dice Isaías, será vista su luz. Y mientras yo esté atesorando el trigo de su palabra, la revelación de su palabra, siempre tendrás a alguien con hambre a tu alrededor para preguntarme, ¿por qué usted está en la misma situación difícil que yo y yo no veo que usted deje de ir a la iglesia? Yo no veo que usted reniegue de Dios. Yo no veo que usted, su familia, se le ponga en su contra. ¿Qué está haciendo usted? Y usted le dice, lo único que estoy haciendo es alimentándome del trigo que por años he estado juntando en mi vida. He estado juntando a ese grano de trigo en mi vida. Dice la Biblia que el grano de trigo es Cristo. Es el grano de trigo que cae a la tierra y muere y después lleva mucho fruto. Si tú y yo no llenamos el año pasado nuestra vida de palabra, ¿cómo quieres vivir el 2026? ¿Abundante palabra, abundante propósito o abundante hambre? ¿Cómo es que quieres vivirlo? Por eso te lo dije al principio. Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y yo sigo escuchando el mismo mandamiento. Reúne el grano y reúne el grano, porque los tiempos de vacas flacas están cerca. Reúne todo lo que tú puedas de Dios, porque llegará momento donde haya tanta hambre, que no será suficiente que uno les hable. No será suficiente, sino que tendremos que demostrar a Cristo, dice la Biblia, con palabras y hechos. Dijo Pablo en la primera carta, capítulo 2, yo no vine con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder y del Espíritu. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? A ser una iglesia con poder e influencia a través del poder de su palabra. Con mucho alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Con mucho alimento que hace prosperar nuestro camino. Con mucha palabra que logra alimentarnos en el tiempo de la depresión y dificultad. En el tiempo donde todo se está cayendo a mi alrededor, yo tengo las palabras del Señor para salir adelante. Eso es lo que quiere Dios de ti, lo que quiere Dios para mí. No digo que sea lo único, pero yo puedo entender de parte del Espíritu de Dios que cuando el hambre llegue, y hablo de un hambre espiritual, cuando el hambre llegue y la gente no sepa dónde correr, se agarrarán de aquel que perseveró en la palabra. Así como José se convirtió en el hombre de mayor influencia en todo Egipto. ¿Sabe cuál es el final? Diga por favor conmigo, ¿cuál? Cuando su padre y sus hermanos padecían de hambre, Él los mandó llamar. Él los mandó traer. Y dice la Biblia que 70 o 75 personas entraron a Egipto de la casa de Israel. Cuando Moisés los sacó, muchos años más adelante, aproximadamente como 200 años adelante, por ahí más o menos, salieron casi más de 2 millones de personas. Eso es lo que hace Dios cuando alguien persevera en su palabra. Se vuelve influencia y trae crecimiento. Se vuelve influencia y trae madurez. Que Dios bendiga tu año, que Dios bendiga mi año, para que seamos cristianos de influencia y de buena influencia. Amén. ¿Le gustaría ponerse en sus pies conmigo y que pudiéramos orar y bendecir el nombre de nuestro Dios? Dar a Dios lo que es de Dios, de traer a Dios lo que es suyo. Pero lo que más a mí me interesa es que usted y yo este año podamos tener un 2026 llenos de la influencia del Espíritu Santo. Que podamos anunciarle a los demás en el mundo que Cristo viene pronto. Y seamos el ejemplo de cómo vivir
pero para hacer buena influencia. Yo bendigo tu año, hermano. Bendigo tu vida. Le pido al Espíritu Santo que haga prosperar tu camino, que todo te salga bien y que lo que no te salga bien sea solamente parte de tu plan y del propósito que Dios tiene contigo, para que llegues a ser esa persona de gobierno, esa persona de influencia, esa persona de enseñanza, de equilibrio, de bendición, de salud para muchos más. Que aunque estés en Egipto, que es un símbolo del mundo, que aunque estés en este momento, en este tiempo, en esta época, en este país, con muchas dificultades, Dios te ponga como José a gobernar por encima de otros. Dios te dé sabiduría, autoridad y gracia para que tú seas de influencia a todo aquel que está herido, dañado, aquel que ha renunciado a la fe, aquel que ha abandonado la casa de Dios, y tú lo vuelvas a casa. Que seas la persona que tiene granos, que tiene alimento que ofrecer a los demás cuando la gente ha perdido la fe y la esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ya, bendecimos a tu pueblo, bendigo a todo aquel que reciba y escuche este mensaje, Señor, y que se vuelva como en la vida de José, que aunque su proceso haya durado muchos años, que aunque su proceso haya durado bastante tiempo, ese proceso los madure, las madure, para que sea gente con influencia, gente con palabra, gente con poder, gente con milagros, gente con salud, gente con bendición, gente con prosperidad, gente en el cual tu palabra opere y le haga mucho bien a todo aquel que la reciba y la escuche. Que se defina el cristianismo genuino y que en este año demos el fruto de obediencia que tú esperas de nosotros para hacer prosperar nuestro camino y que todo salga conforme al plan de tu palabra. Señor, devuélvenos los sueños, devuélvenos las visiones, devuelve los anhelos que son de tu corazón. Ayúdanos a alcanzar el plan y el propósito que tienes con nosotros este año, porque el que terminó ya fue, ya pasó, no volverá. Y lo que no hicimos en el pasado no lo volveremos a lograr. Señor, estamos dispuestos a caminar en un año diferente y estamos dispuestos a lograr lo que tú has dicho de nosotros. Y aquí tienes una iglesia, Safna Panea, donde tú hables y tu voz sea escuchada, donde tu voz sea escuchada, donde haya muchos granos, mucho trigo, donde haya salud y vida eterna por el poder de tu palabra. Llévanos con bien a casa, llévanos con bien, Señor, y permite que esta semana en tu piedad, Señor, alcancemos todos los planes que tú tienes con nosotros. Sea una semana llena de bendición, sea una semana buena, sea una semana, Señor, que nos enseñe y aún estemos como José en medio de la dificultad o el proceso, soportemos la carga para llegar a ser los gobernadores que tú dijiste que seríamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Estamos despedidos. Nos vemos próximo domingo. Amén.